Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y vamos a iniciar el programa de hoy para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Corsi y junto a Sandra Rush, Carmen Gabriela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos, Elías Ortega y Diego Sabela vamos a estar desarrollando contenidos preparados especialmente para hoy, sábado 18 de julio. Por supuesto, en segundos nada más llega Sandra con este homenaje que hemos anunciado sobre Juana de Ibarburu, que todos aquí nos juntamos a ella para rememorar a esta gran poeta de América, una gran voz en América en su tiempo y en nuestro tiempo. Bien, tal como lo habíamos anunciado recién, ingresa al estudio de Puerto Cultura Sandra Rush, que con expresión viva va a realizar este homenaje a Juana de Ibarburu, recordando su partida un 15 de julio de 1979. Con ustedes y con nosotros, Sandra Rush y Juana de Ibarburu. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano y Puerto Cultura. Un sábado más nos encontramos en este espacio y en la expresión viva de hoy vamos a recordar a nuestra Juana de Ibarburu, quien el día 15 de julio pasado hizo 47 años de su partida de este mundo. Y aquí va esta investigación, esta columna, esto que he preparado para ustedes. Comenzaré este homenaje citando a Ramón Cuadra Cantera, que nos dice en la obra Juana de Ibarburu, aproximación a lo religioso en la poesía de Juana de Ibarburu, quien decía: en el nombre de Juana se conjugan dos mujeres, Juana Fernández y Juana de Ibarburu. En una la hija, la esposa, la madre, en otra la poetisa y la sombra. Una lleva el encanto de lo cotidiano, lo desconocido que se vuelve curiosidad una vez que se forja el mito. En la otra, el misterio desde donde nacen las más increíbles creaciones y donde se pierde la distancia entre lo vivido y lo creado, lo real y lo imaginado. Como ustedes ya saben, Melo fue su ciudad natal y allí vivió su primera juventud. Ella desde niña escribe poemas que son publicados en el diario de su ciudad. Cuando le preguntaban cómo era eso de escribir desde los 8 años, ella respondía que los versos le salían. Un día le empezaron a salir prodigiosamente del corazón. Se casó con el capitán Lucas Ibarburu, tomando su apellido, y en 1914 nace su único hijo, Julio César, que será por siempre la luz de sus ojos. En el 1918 se trasladan a vivir a Montevideo y se anuncia en la prensa la publicación de su primer gran obra, Las lenguas de diamante. La primera edición se hace al año siguiente. La crítica hispanoamericana la elogia unánimemente. Comienza la consagración de la poetisa. Juana tiene el hechizo del paisaje en su retina y en su alma, dice Rubinstein Moreira. Luego vendrán El cántaro fresco, Raíz salvaje, selección de prosas y poesías que serán utilizados en la enseñanza primaria y normal, tanto en Uruguay como en Argentina. En Juana, dice Sara Bolo, la naturaleza enviaba a su hija predilecta, en cuyo pecho albergaba su voz más auténtica, hecha de amor, de contemplación y de dicha. Su acento tenía la nobleza de la sencillez, la austeridad de lo sincero, la limpidez de lo vivido. Esta era Juana, una mujer admirable y querible, fascinante intelectualmente y como ser humano, llena de vida, de gracia, de candidez, melancólica y distraída, ausente a todo lo que no le interesaba en profundidad, dicen quienes la conocieron. Era realmente muy generosa. Nadie se iba de su casa sin que ella le diera algo. Cuando Neruda la visita, se lleva de recuerdo
su colección más valiosa de caracoles. Su generosidad no es leyenda, sino un hecho por todos reconocido, como dice Jorge Arbeleche. En agosto del 29, en el Salón de los Pasos Perdidos, se le otorga el premio mayor que se le ha conferido a una mujer, a una poeta uruguaya. Se le dio el nombre de Juana de América. Juan Zorrilla de San Martín fue el maestro de ceremonia quien le entregó el anillo de oro simbólico que le ofrecían los poetas. Cuando se lo entregó le dijo: este anillo, señora, significa sus desposorios con América. Una lista interminable de escritores de fama internacional como Unamuno, Salvador de Madariaga, García Lorca, Vilas Vargas, Los Machado, Juan Ramón Jiménez, expresaron públicamente su admiración y valoración de todos sus versos. Había alcanzado la consagración, el éxito, el reconocimiento como poeta y como mujer. Sin embargo, muchos pesares acompañaron esta fama, porque despertaba amor, envidia, celos en mujeres y hombres. En un reportaje le preguntan cómo se llevaba con sus pares, y ella responde: encontraba amistad y valoración más entre hombres que entre mujeres. Hablaban mal de ella como escritora porque Juana fue una gran transgresora, pero no escandalosa, como dice Diego Fischer. No soportaban su distinción como Juana de América, que fuera la única poeta mujer consagrada en las ligas mayores. Pero algo tenía Juana y sus versos que no tenían los o las demás, porque las universidades de Harvard y Stanford, que están entre las más prestigiosas del mundo, se interesaron en su obra, también en Francia, en Alemania y en todos los países de habla hispana. Juana era un ser muy especial. ¿Saben que cultivaba en la azotea de su casa de calle Comercio claveles en macetas? Eran rojos, y los primeros que abrían eran para don Juan Zorrilla de San Martín, a quien se los llevaba personalmente todos los años a su hogar de Punta Carretas. Y le voy a contar algo más. Juana tenía la tierna costumbre de cada día cuando tenía que salir, dejarle notitas a su hijo en la cocina. Hijo querido, te dejé el pollo en el hornito, la sopa es la que a ti te gusta, y como esas muchas más. En su intimidad era mujer, madre y ama de casa, sencilla y despegada del ruido de la fama. En un artículo publicado en 1972, Julio Fernández decía: la poesía de Juana se levanta por sobre toda circunstancia, sostenida por su propio señorío, su altísima inspiración y por un asombroso poder de comunicación, no solo con el lector de poesías, sino con el pueblo, los jóvenes, los niños. Con La Rosa de los Vientos, Juana comienza a transitar su viaje lírico, dándole una superación técnica a su talento, el que será desde la naturaleza al espíritu y desde el espíritu a la divinidad. En 1938 participa con Gabriela Mistral y Alfonsina Storni del encuentro de verano que organizó Eduardo Víctor Aedo con la intención de unir las letras de la América Latina. Respecto a este encuentro, Juana decía: que el público nos viera como formando una cosa común fue uno de los mayores homenajes que recibí en mi vida. Era una forma de unirnos a los uruguayos, los chilenos y los argentinos. En esa época se organiza y continúa con su movilización la generación del 45. Esta generación, según he leído e investigado, se creó específicamente con el fin de despreciarla, descalificarla, y lo más terrible es que muchos de sus integrantes no leyeron sus obras. Una anécdota de esta circunstancia es la que describe Diego Fischer. Taco Larreta, un gran escritor uruguayo, la descubrió a los 80 años, gracias a un espectáculo que escribió Jorge Arbeleche y hacían Nilda Treyes, Estela Medina y Vera Sierra, basado en poemas y textos de Juana.
El día del estreno, Taco se acercó a Arbeleche y le preguntó: ¿de dónde sacaste esos poemas de Juana? ¿Están publicados? Aunque quisieran borrarla, ningunearla, menospreciarla, Juana era Juana y alcanzó la consagración por mérito propio. También dentro de su producción literaria encontramos obras de teatro para niños, canciones infantiles y ya sabemos que integró la Academia Nacional de Letras, que fue presidenta de la Asociación de Escritores del Uruguay y a través de los tiempos obtuvo innumerables reconocimientos en el país, en Europa, en el mundo entero, en Estados Unidos por sobre todo. En 1953 la Unión Internacional de Mujeres Americanas, residente en Nueva York, le concede el título de Mujer de las Américas de 1953. Juana fue mujer, madre y esposa, antes que mito y leyenda. Tenía debilidades y fortalezas, alegrías y tristezas, dolor y paz, amor y desamor, inspiración y soledad. Y conocerla nos permite entender su poesía, y conocer su poesía nos permite conocer a Juana. Una de las cosas que se le reclamaba era que Juana nunca se proclamó feminista, y en realidad ella decía que ella no era feminista, que ella era femenina. A los 17 años, por primera vez, escribe un manifiesto que va a Estados Unidos, donde hace ver y remarca la diferencia de derechos entre la mujer y el hombre y la importancia que tenía en la vida social el patriarcado. También en muchas otras oportunidades y eventos internacionales ella participó con manifiestos y con escritos en defensa de la mujer. Los últimos años de Juana constituyen un misterio: reclusión voluntaria o forzada. Yo elijo voluntaria, porque su ser, su espiritualidad, su razón necesitaban transitar el final del camino de su vida en paz, lejos del ruido, los compromisos, lo mundano. Del capítulo 4 de Testimonios del libro que al principio les mencioné, la escritora Circe Maya expresa: sería dificilísimo para mí escribir un juicio crítico sobre Juana de Ibarburu. La conocí de jovencita. Yo tenía unos 13 o 14 años cuando ella le dijo a mi padre que quería conocerme y allá fuimos. Fue una visita muy traumática. Me pidió que recitara algo propio. Me quedé totalmente en blanco a partir de la mitad del poema y lo terminé de cualquier modo ante aquel conjunto de personas desconocidas y sonrientes. Ella era una persona muy amable, pero estaba rodeada de una corte de admiradores literarios con los que toda conversación resultaba imposible. Hablaban todos a la vez, en tono siempre admirativo, rodeando a la celebridad. La pobre Juana me pareció que se sentía un poco prisionera de esa situación. Después encontré Perdida, y en Perdida aquellas líneas que confirmaron mi impresión. Digo 1000 veces que me estoy ahogando y solo veo alrededor sonrisas. A los 80 años tenía una quincena de libros publicados y alrededor de 500.000 ejemplares vendidos, traducidos a todos los idiomas e incluso al sistema braille, como Chico Carlo. Quien lee su poesía con atención descubrirá en cada una de ellas que el monstruo sagrado de la literatura, esa mujer sabia, triunfadora del sufrimiento y el llanto, que superaba diariamente el duro e inevitable enfrentamiento con la amargura, la incertidumbre, la injusticia, a lo que ella llamaba dolor heroico, haciendo cada día un nuevo par de alas para continuar, era una mujer real. Espero que les haya gustado. Es un poco más extenso, pero no me permitía el tiempo de hoy compartirlo, pero quise darles lo que me pareció más interesante del contenido de mi ponencia. Espero hayan disfrutado, sigan en Puerto Cultura y nos reencontramos el próximo sábado.
abeja bajo el sol y en las noches de violeta, esperanza y resplandor. Primavera labradora, recibe bien a mi amor. Lleva los hombros curvados del afán de la ciudad y en los labios la salmuera de los vientos de la mar. Septiembre, mes campesino, se tibio, rico y floral. Que el mundo parezca nuevo alrededor del que quiero. Sombra y sol para su día, dulzura para su sueño, y en el sueño del otropo, del terciopelo al recuerdo. Septiembre que multiplicas los corderos y los peces. Multiplícame su amor bajo tu signo celeste. Multiplícame su amor bajo tu signo celeste. En el segundo bloque del programa, en Arte a la Carta, recibimos a Carmen Gabriela Gómez, que hoy nos va a sorprender con historias que solo ella sabe contar. Solamente les voy a mencionar algo. Una de ellas está relacionada a los vikingos. De ahí en más, Carmen Gabriela Gómez se encarga. Bienvenida, Carmen. Hola, hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Puerto Cultura? Hola, equipo. Hola, Daniel. Hola, Sandra. Qué lindo sábado para sentarse a escuchar radio. Y en este espacio de historias inusuales, hoy les traigo travestis en la era victoriana. ¿Quién lo diría? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Simplemente que a veces la historia no quiere que esto acontezca, pero les voy a pasar la crónica de la época. Eran dos chicos llamados Ernest Boulton y Frederick Park. Eran conocidos en el siglo XIX, más precisamente en 1870, como Estela y Fanny. Esos eran sus nombres femeninos. Y protagonizaron uno de los escándalos judiciales más fascinantes de la época, que sacudió, por supuesto, los pilares del puritanismo. ¡Che! ¡Que se vistan de hombre esos dos! Eran de la clase media y desafiaron las normas de la época y de género al adoptar identidades femeninas, tanto en los espectáculos teatrales como en su vida cotidiana, paseando por los teatros y salones de la capital británica con vestidos elegantes, maquillajes y pelucas. Imagínense la cuestión. Estos hombres, por supuesto, que eran actores, entonces aprovechaban el después y les gustaba salir a la calle con la interpretación de esos actores, o tal vez, bueno, también se sentían un poco mujeres y por eso, escudándose en su dote de artistas, consiguieron salir a la calle vestidos como chicas. La cuestión es que en abril de 1870, sí, hace un montonazo, la policía los arrestó. ¡Obvio! Todos en cana. Al salir del Strand Theatre, acusándolos de conspiración para cometer actos contra natura. La palabra contra natura, yo la recuerdo perfectamente, era un eufemismo legal usado para perseguir a la homosexualidad. ¿Qué significa contra natura? Bueno, que no era natural. Lo natural era que un hombre y una mujer sean quienes se vinculen íntimamente y no dos personas del mismo sexo. El proceso judicial en ese entonces se convirtió, obvio que en un circo mediático.
Y sí, la Inglaterra, imagínense, todos los días un quilombo diferente. El proceso judicial fue así. La fiscalía intentó demostrar que el comportamiento de estas dos personas, de nuestra Stella y Fanny, era moral y que ocultaban prácticas sexuales ilegales. Eso era lo que la fiscalía argumentaba, sometiéndolos a degradantes exámenes médicos y leyendo en voz alta su correspondencia privada, la cual casualmente revelaba intensos romances con hombres de la alta sociedad. Sí, señoras y señores, como no podía ser de otra manera, incluida, ¿saben quién? A la aristocracia. ¡Ay, les encantaban las fiestachas! Pero a pesar de la enorme presión social de la época, imagínense, y de todo el sesgo institucional, la defensa argumentó con astucia que el transvestismo era simplemente una afición teatral. Inocente, una afición teatral inocente y que no existían pruebas concluyentes de algún delito. Y el jurado que hizo los absolvió, pero con la condición de que no salgan más vestidos así a la calle. Imagínense en esa época el veredicto que dio la corte, debe haber humillado todo el sistema judicial victoriano y bueno, y puso sobre la mesa, visibilizó, mejor dicho, la existencia de identidades transgresoras. Así que Stella y Fanny fueron las pioneras. ¡Ay, me encanta, claro! Todo el chusmerío de la época, imagínense la era victoriana. Y estos dos se me vienen vestidos de chicas. ¡Qué necesidad! Bueno, vamos a pasar a otro tema que siempre a mí por lo menos me sacude, ¿no? Porque mucho tampoco se sabe, que es el tema de los vikingos. Y el otro día, haciendo la investigación para el programa, leí por algún lado que los vikingos en realidad no usaban cuernos, pero eso, bueno, es menudencia que quedará para otra oportunidad. Lo que sí les digo es que, bueno, pensar en vikingos, obvio que es pensar en asesinos, en gente sin corazón, sucios, muy sucios y pendencieros. Eso es lo que nos mostró siempre los escritores y Hollywood, por supuesto. Pero la realidad es extrañamente curiosa. Ellos cruzaban el Atlántico Norte en unos barcos que se llamaban Knar y la cosa era sobrevivir. Arriba del barco, cargando con vacas, ovejas, cerdos, cabras, hacinados la gente junto a ellos durante semanas. Estos barquitos, por supuesto, que eran de madera y yo me imagino los olores de todo tipo. ¿Qué querían hacer ellos? Querían colonizar Islandia y Groenlandia. No solo viajaron con guerreros, por supuesto, y con todos los bichos que les comenté, sino que también transportaban familias enteras, herramientas, semillas, tierra abonada y animales vivos. Entre ellos, los perros también, por supuesto, que eran muy buenos para la caza y demás. El piso de las embarcaciones estaba siempre húmedo, perdón, y cada tormenta se transformaba en una lucha para sobrevivir. Imagínense las condiciones de la época. Atlántico Norte, arriba un barco de madera. Bueno, ellos intentaban migrar y construir un nuevo hogar. Entonces, llegaron a construir cientos de granjas en Groenlandia, por ejemplo, y una comunidad de miles de habitantes. Con el tiempo, estas comunidades desapareció, lamentablemente, cuando arribaron los europeos y que se encontró con que no habitaba nadie. Fue un misterio que aún perdura y esto pasó en el siglo XV. Hay quienes dicen que fue una pequeña era de hielo, hay otros que dicen que no sobrevivieron ni los bichos ni ellos a la hambruna. Mucho tiempo de invierno, entonces también cosechar era un problema, se habrán quedado sin semillas, quién sabe, me pareció curioso porque sigue siendo como, bueno, un enigma. Y en mi columna semanal de feminista,
Hoy les traigo la historia de Lola Mora. Lola Mora era una chica argentina que era escultora. Ella se formó en Italia con Michetti y Monteverde. ¿Y qué pasaba en esa época? Volvemos al pasado, no muy lejos del presente, que cuando una mujer no obedece la llaman indecente, claramente. Usted es una indecente, no le hace caso a la autoridad, que por supuesto es masculina siempre. ¡Quédate quieta, Lola Mora! La escultora esta era una gran creadora. En 1866 nace ella y Roma le enseñó que el cuerpo humano no pide permiso para ser hermoso. ¿Qué me contás? Pero, volver a Buenos Aires y tratar de hacerlo, había que pedir permiso para todo, claramente. Ella volvió con esculturas bellísimas, increíblemente eran fuera de lo común. Yo los invito a buscar Lola Mora y ver, ustedes vean las esculturas que hizo una mujer. Estas esculturas, por ejemplo, trajo la fuente de las Nereidas, hecha de seo, hecha piedra, agua, que es una fuente, ¿verdad? Está hecha con mujeres marinas, con diosas, con cuerpos girando alrededor del nacimiento del Río de la Plata, y pasó lo que se esperaba. Para la época, cuando el arte incomoda, lo esconden. Decía que era indecente, que no era para la vista pública. En realidad lo indecente era que la mujer creando belleza sin pedir permiso. Se la complicaron bastante, como no podía ser de otra manera. Ella no tenía protección ni un país que entendiera lo que hacía, pero como buena mujer que hizo, no se rindió. Esculpió en Salta, Jujuy y Tucumán. Ella llevaba una idea muy peligrosa: el mármol. Su obra sobrevivió, aunque no la cuidaron, no pudieron borrarla. Murió en 1936 a los 69 años. Algunas obras de ellas es Bajo relieve, La justicia, el comercio, la paz y la libertad. Pero su obra más relevante, y con esto termino, es el grupo escultórico monumental de 6 estatuas denominado Alegorías, diseñados y que hoy decoran las escalinatas del Congreso de la Nación. Estas 6 estatuas son el progreso, la paz, el trabajo, la justicia, la libertad y la audacia. Chupate esa mandarina. Y con esto y un bizcocho nos encontramos el próximo sábado a las 8 p.m. Bien, promediando el programa, ya estamos en Cartografías del Cielo, donde Melanie Fay, desde su conocimiento astrológico, nos cuenta sobre el mito de Ganímedes en relación al signo de Acuario. ¿Se acuerdan? Es aquella historia del hijo de un rey de Troya, donde Zeus apareció para raptarlo porque este joven tenía una belleza que él envidiaba. Zeus era un dios muy envidioso, muy abusador, pero bueno, en cada historia realmente, en cada historia mitológica hay un gran sentido, sobre todo no, directamente relacionado a los temas humanos, que para eso fueron elaborados estos mitos, y para ello está Melanie Fay para aclararlos, para contarnos, para deleitarnos y hacernos entrar en sintonía con estas historias increíbles. Te escuchamos, Melanie. Hola Sandra, hola Daniel, bienvenidos todos a esta nueva entrega de Cartografías del Cielo. En las últimas columnas veníamos hablando de los tránsitos particulares que estamos viviendo este año y sobre algunos acontecimientos históricos importantes que tuvieron lugar con ellos en el pasado. Uno de los protagonistas de estos tránsitos viene siendo Urano, el planeta regente moderno del signo de Acuario. Y hoy les quiero contar sobre el mito y la simbología de este signo de Acuario. Como forma de sintetizar la simbología de Acuario, se dice que se relaciona con los grupos a los que pertenecemos, sobre todo cuando estamos haciendo referencia a cartas natales personales. Y se lo relaciona con los grandes movimientos sociales en la astrología mundial. Pero si nos detenemos un poco más en este signo, vemos que tiene mucha más profundidad para aportarnos y sobre lo que pensar.
El mito cuenta que Ganímedes era un príncipe hijo del rey de Troya que se dedicaba a cuidar rebaños en el monte Ida. Ganímedes, que resaltaba por su inigualable belleza y nobleza, fue visto por Zeus desde el monte Olimpo, quien maravillado decidió, cuando no, llevárselo. La versión más conocida del mito dice que Zeus se transformó en un águila gigantesca, descendió, tomó a Ganímedes y se lo llevó hasta el monte Olimpo, es decir, al mundo de los dioses. Ahí mismo se le asignó una tarea especial, la de ser copero de los dioses. O sea que Ganímedes pasó a ser quien servía a los dioses el néctar y la ambrosía, las bebidas de la inmortalidad. Era una tarea de gran importancia si se tiene en cuenta que así se sostenía la vida divina. Y fue por eso que con el tiempo Zeus decidió recompensar a Ganímedes haciéndolo inmortal y colocándolo en la constelación de Acuario. Acuario es un signo simbolizado por un par de ondas o, en otra versión, por un ánfora de agua. Por eso muchas veces se presta a la confusión y se lo considera un signo de agua, cuando en realidad Acuario es un signo de aire. Lo que pasa es que ni las ondas ni el ánfora de Acuario hacen referencia al agua, sino que la astrología tomó esta metáfora del agua, que mantiene vivo al cuerpo y es esencial para el mantenimiento de los individuos en una sociedad, y lo extrapoló a lo que mantiene viva a una sociedad, a su alimento intelectual, es decir, a la cultura. Así como Ganímedes brindaba a todos los dioses las bebidas de la inmortalidad, la metáfora de Acuario hace referencia a la circulación de ideas y al establecimiento de redes que hacen de sostén social. Pero la metáfora no queda ahí. Aunque Acuario entonces se relaciona con la originalidad, con lo nuevo, con las ideas disruptivas y con la libertad, lo cierto es que Ganímedes fue raptado para brindar un servicio a los dioses, cuando no era un dios. Y aquí nos enfrentamos a una enseñanza más profunda de la energía acuariana. La verdadera innovación no solo consiste en ser diferente, sino en que esa diferencia aporte algo a los demás. Una idea guardada no transforma nada, pero compartida puede llegar a cambiar el mundo. Ni Acuario ni su regente Urano cuestionan por cuestionar o innovan por la rebeldía de innovar, sino que buscan formas superadoras de lo existente, pretenden cambiar para ir a por más. Acuario entiende que muchas veces lo establecido frena el crecimiento y se arroja a buscar nuevos horizontes que permitan un mayor desarrollo de las cosas. En la historia se pueden observar muchísimos momentos de cambios profundos que podemos relacionar con la energía acuariana. Cuando la revolución científica, cuando se cuestionó el geocentrismo, con la abolición de la esclavitud, con el voto femenino, con la creación de organismos internacionales, con la toma de la Bastilla, que hizo fecha recientemente, y la lista es enorme. Detrás de cada uno de estos cambios hubo un cuestionamiento al mundo establecido y un animarse a pensar en nuevas formas de concebir la sociedad. Parte esencial de Acuario es la de compartir el conocimiento y las nuevas ideas. El cambio se hace entre todos. Por eso se lo relaciona con las redes, los movimientos colectivos, la ciencia, la tecnología, las causas humanitarias. Y por eso también, cuando esta es la energía que prevalece, aparecen grandes debates en torno a lo que estos cambios producen y cómo afectan las formas de vivir. Hoy día estamos viviendo cambios de este tipo y aparece la tensión entre el progreso y la responsabilidad que son propias de Acuario. Al mismo tiempo que la inteligencia artificial aparece como una solución en muchas áreas de desarrollo humano, países que avanzaron ampliamente en esta línea como China
dan marcha atrás y apagan algunos servicios de inteligencia artificial, como la de acompañantes creados con IA. La información y el conocimiento están disponibles como nunca antes en la historia, pero no necesariamente aprendemos más ni estamos más informados. Tampoco estamos más conectados en todos los casos. Vivimos una época que nos invita a estar alertas y a pensar en si aquello que estamos produciendo efectivamente ayuda a construir redes de sostén, si de verdad son soluciones superadoras y si estamos consumiendo alimento, así como Ganímedes alimentaba a los dioses para la posteridad. Las civilizaciones crecieron a partir del intercambio de conocimiento, pero siempre al servicio de la humanidad. Mi nombre es Melanie Fay, los invito a seguirme en mi Instagram, Núcleo Metrológico. Les agradezco mucho por estar del otro lado y los espero en la próxima entrega de Cartografías del Cielo. Gracias. Continuamos en Puerto Cultura y ahora en el segmento Palabras Más les voy a hablar sobre el canon literario. Muchos se preguntarán, ¿qué es el canon literario? ¿Qué determina? Bien, determina cuando un libro es de alta o de baja categoría. Existe un catálogo en el que se expone una lista de libros que pertenecen a lo que se entiende como alta literatura y por supuesto quedan por fuera otras publicaciones. Pero el tema acá está en quién decide que estos libros estén dentro o fuera de ese canon. Esto aplica para otras áreas del arte también. Además, ¿qué inconvenientes representa crear una élite de textos avalados por quienes determinan este canon? Uno de los problemas que se presentan es que este grupo de intelectuales hacen esta selección dentro de su propio tiempo. O sea, tiempo que puede abarcar un periodo corto, quizá el de sus propias vidas, o el contexto social en el que esos textos fueron tenidos en cuenta por alguna razón para formar parte de ese canon, que llamaron la atención específica en su momento, nada más y eso solo, ¿no? O sea, estos intelectuales, ¿quiénes son? Pueden ser críticos de literarios, puede ser el presidente de alguna institución relacionada con el libro, puede ser un profesor de literatura, destacado obviamente, ¿no? Un escritor reconocido que hace valer su opinión hoy en redes sociales. En síntesis, el canon literario no es absoluto, como dije recién, es dinámico y va cambiando con el tiempo porque el público es también quien decide el tiempo que un libro mantiene interés. Obviamente que también acá hay intereses económicos dando vuelta, ¿no? De eso hay que ser conscientes. O sea, la otra pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿el canon literario es universal? Bueno, claro que no, porque también puede ser local, regional, limitado al país de origen, cultural, puede ser de género, puede ser de otras temáticas. O sea, hay quienes toman estos cánones literarios como taxativos, como inamovibles, creen en esto y que fuera de esto no existe nada. Pero en realidad no es así, es totalmente subjetivo y depende de distintos factores como por ejemplo hasta gustos y tendencias. Pero bueno, recién mencioné que hay intereses económicos girando alrededor de esto. O sea, alguien puede decir, para entender la novela histórica hay que leer a tal o cual autor. Pues bien, puede ser, sí puede ser, pero fuera de ese canon o fuera de ese autor hay otros autores, quizá mejores, que no se mencionan. Entonces, me pregunto, ¿estas obras no tienen la calidad que deben tener? ¿Por qué están fuera de ese canon? Bueno, justamente por eso, ¿no? Porque hay intereses que hacen que sean esos autores y no otros. Realmente alguno o alguien se puede preguntar si alguien alguien es capaz de leer todo lo que se publica sobre
sobre todo lo que hay en el año. O sea, es imposible eso, hay que ser coherentes, ¿no? O sea, en el Uruguay sabemos que se publican unos 2.500 libros por año y en el mundo, no sé, como 3 o 4 millones, y si vamos a la literatura digital, como 6 millones. O sea, publicado por ISBN, ¿no? Me refiero. O sea, el canon literario es una lista de recomendaciones de alguien o de un grupo que representa algún tipo de interés. Esto es lo que debemos tener en cuenta. O sea, el canon es una lista que generalmente está beneficiando a alguien o a un grupo o a un interés que quiere imponer una identidad cultural. O sea, hay un canon literario en el que solo aparecen como referentes escritores de repente europeos, norteamericanos, y nos preguntamos, ¿y los escritores latinoamericanos? No todos forman parte de ese canon literario. Ojo, también aquí quedan por fuera justamente otros buenos autores, y esto realmente no hace justicia a lo que se publica. Que hay razones políticas, sí, políticas, religiosas, de otra índole, o simplemente porque no pertenecen a ninguna asociación, porque son escritores que están por fuera de todo. O sea, forman parte de editoriales independientes. Estas listas de excelencia, podemos decir, muchas veces deja de lado también a las mujeres, a los que defienden otras teorías o puntos de vista, otros criterios, porque tienen otra nacionalidad, con lo cual queda claro que no se trata de calidad, sino que se trata de conveniencia. En síntesis, de eso se trata la raíz de lo que es el canon literario, que muchos de ustedes habrán escuchado o mencionar, o se maneja por ahí como algo así definitivo, y realmente no lo es. Bien, nos encontramos el próximo sábado con otros temas interesantes relacionados a la literatura, en Palabras Más, acá en Puerto Cultura. Bien, amigos, ya cerrando el programa, llega Tito Ramos y su maravillosa interpretación de los cuentos de Don Verídico, una creación del maestro Julio César Castro. Con ustedes y con nosotros, en Humor en el Puerto, el gran, el maravilloso, el único Tito Ramos. Muy buenas noches, audiencia de Puerto Cultura. Soy Óscar Tito Ramos y estoy nuevamente junto a todos ustedes. Gracias a Sandra y Daniel que me permiten participar en este prestigioso programa. Hace más de un mes de audiencia debido a que ingresé a modo fútbol a causa del Mundial. He disfrutado mucho de una de mis pasiones y culmina mañana domingo. Regreso entonces a otra de mis debilidades, que es el teatro. Los seguidores del programa saben muy bien que con el grupo Adriana Ramos Teatro Educativo, Arte, estamos ensayando una obra en honor a Julio César Castro, y muy pronto les brindaremos un reitero espectáculos abusando del absurdo e insólito humor de Joseca y su personaje Don Verídico. Hemos tenido muchísimos problemas por enfermedades y necesidades inevitables de los integrantes, y sumándole los inconvenientes por el tiempo, llámese calor, frío, como también suspendiendo ensayos por las fiestas tradicionales, otras como el carnaval, turismo, festejos personales, ni qué hablar de la lucha contra el resfrío, fiebre, tos y los achaques propios de la edad, a pesar que en nuestro elenco también hay mucha juventud que apuntala a los viejitos. Hablándoles de elenco, hoy quiero destacar a quienes me acompañan a deslizarme por este fabuloso camino de la tragedia y la comedia. Son 23 voluntades, las cuales nombraré sin algún orden en particular. Alicia Castromán, Estela Costa, Eduardo Fuentes, Josefina Ramírez, Wilmar Izaguirre, Jade Fuentes, Mario Tarde, Liliana López,
María González, Carlos Rodríguez, Emilia Lozano, Osvaldo Maneiro, Maribel Ramírez, Homero Pesquera, Julio Verde, Jorge del Pino, Nilda Costa, Alexis Moranti, Uma Rodríguez, Gerardo Centurión, Marcela Vespa, Sandra Rush y Tito Ramos. Hoy la introducción fue un poco larga, pero era necesario, y como no quiero dejarlo sin el cuento para toda la audiencia, va uno cortito, asociándonos con el Mundial de Fútbol del inolvidable Juseca Julio César Castro, Terronazo versus Aperiá. Un hombre que supo jugar al fútbol, ahora que dice el Rengo Sotelo Cartucho. Se enrengueció de chico porque el padre le decía siempre que no arrastrara las patas para caminar. Y la madre, que era media sargenta para darle contra al viejo, le decía que arrastrara lo que quisiera. Entonces, para hacerle el gusto a los dos y que no anduvieran discutiendo, el muchacho arrastraba una sí y otra no. Se le gastó la zurda. Una vuelta llegaron al boliche El Resorte unos forasteros del Club Atlético Aperiá para un desafío al Terronazo Fútbol Club del Resorte. Lo mejor que tenía el Terronazo era el Pardo Santiago. Pateaba como cable pelado. El golero que le metía las manos la sacaba chamuscada. Sin embargo, ahí tiene. El Tapio Olmedo Mamau, cada vez que pateaba, abría un surco con el dedo y le pelaba la canilla al contrario. Cuando jugaba golero había que pincharlo de afuera con una picana para que no se quedara dormido contra el poste. Lindo cuadro para ser dulce. El partido entre el Terronazo y el Aperiá se arregló por una olla podrida con matambre y todo. Para el clásico llegó un bruto genterío, gente de otros pagos. Era obligatorio andar armado. El comisario dijo que siempre que gente armada discute menos. Como el partido era bravo, el Terronazo contrató por 1 litro vino al Rengo Sotelo. Como le gustaba hacer Rengo en serio, usaba muleta. Le había agarrado la mano que era una luz el tal Sotelo. Entraba al área gritando ¡Ave María Purísima! Y no había quien lo parara. Partido muy peleado. Estaba por terminar 0-0 cuando le agarró el Pardo Santiago y se la dio a Sotelo, y Sotelo entró, el Rengo salió para el arco y a los gritos, y los contrarios se apelotonaron para esperarlo. Se armó tal podrida, se armó una que levantaron una polvadera que no sabía quién era, uno cuál era, el otro cuál venía, cuál entraba, tanto que el golero salía 2 por 3 a respirar un poco y volvía a clavarse en el terreno entre la polvadera. Fue cuando se escuchó la voz del Rengo Sotelo que gritaba ¡Penal! ¡Penal! ¡Sotreta! ¡Y no me discutan! ¡Penal! Cuando se abajó la polvadera estaba Sotelo a los gritos y mostrando la muleta quebrada en 2. Lo habían barrido y no era cuento. Lo tiró el Pardo Santiago. El golero no la vio, pero sintió un calor al pasarle la pelota al lado que se tuvo que sacar la camisa. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y estamos en el espacio de libros y autores, donde vamos a comentar un poco o a comentarles sobre un libro de relatos del escritor Eduardo Scarpa llamado La Última Valija, una publicación de la editorial uruguaya Moa Dencroft Ediciones. Eduardo Scarpa es un escritor que ha realizado, mejor dicho, este libro conforme a las experiencias que tuvo visitando nuestro país durante más de 30 años de trabajo. Tuvo la oportunidad de conocer no solamente las ciudades de los distintos departamentos, sino también pueblos conocidos y otros no tan conocidos
para las personas que viven en la capital, en Montevideo, y que desconocen distintas realidades, sobre todo distintas realidades que tienen que ver a cómo era la vida hace algunos años atrás, no tantos. Y eso es lo que nos lleva a reflexionar en este libro, La Última Valija, sobre cómo nos ha cambiado la realidad a los uruguayos. Y también al resto de los habitantes del mundo, ¿no? Porque esto no es ajeno a lo que ha pasado, pero lo vemos desde nuestra perspectiva. La Última Valija refiere, digamos, al cierre de la vida laboral de Eduardo Scarpa, pero que es mucho más entretenida de lo que uno puede imaginar, porque, como les decía, él tuvo la oportunidad, como viajero de una empresa, de recorrer el Uruguay durante 30 y pico de años. Entonces se encontró con historias de todo tipo. Historias, por supuesto que en algunas hay mucho humor, en otras no tanto, y en otras realmente hay una tragedia. Y en otras historias, Eduardo Scarpa nos cuenta justamente eso que les decía, cómo nos cambió la vida a todos. Y lo hemos hablado muchas veces con Eduardo, porque hoy, por ejemplo, no podemos concebir salir a hacer ruta, aunque sea a un departamento cercano, sin llevar el Waze, sin llevar justamente una aplicación que nos dice cómo está la carretera, qué obstáculos hay, si hay un radar, si hay algo obstruido, si hay un accidente, ¿verdad? Todo eso hoy lo tenemos, toda esa comodidad que nos brinda un GPS la tenemos, pero no existía en la época que Eduardo Scarpa hacía carretera. Entonces, lo que usaba eran los mapas que se vendían en las estaciones de servicio. Y esto que les cuento es un comentario aleatorio a todo lo que él plantea de todos esos cambios, como por ejemplo, hay un relato que se llama El yogur desconocido. No hace tantos años, en un lugar que él visita y lo cuenta acá con lujo de detalles, se encuentra que él pide un yogur y no saben lo que es un yogur. Hoy nos parece algo de otro mundo, ¿no? Que estuviera una historia de repente escrita, no sé, hace 100 años, pero no, hace bastante menos. Pero él lo cuenta con mucha gracia, con un pulso narrativo increíble, nos va llevando de lugar a lugar, y así él va relatando esos encuentros en hoteles, cómo era la vida de un hotel, cómo era la vida del viajero, cómo eran recibidos en otros departamentos, y bueno, y todos los desafíos que tuvo que enfrentar para hacer su trabajo. Pero no es solamente el trabajo en sí, sino la relación social que él tuvo en cada lugar que llegó con empresarios, con las personas que se iba encontrando en cada lugar, en los hoteles, en los bares, lo que comía, lo que veía desde el bar. Incluso hasta nos cuenta el incipiente ingreso de lo que es las drogas, nos cuenta sobre la prostitución. Por eso les digo, desde el humor a lo trágico. Y él con ojo muy atento iba observando lo que veía, lo que el mundo le acercaba en esos viajes, que de esa manera y no de otra él pudo conocer el interior, como se le llama desde Montevideo, el interior del país, los demás departamentos del país. Y realmente es un viaje fascinante, y La Última Valija nos cuenta eso, ¿no? El cierre de una etapa de vida en la que todos nos podemos reflejar en estas historias, porque es mucho más que lo que les estoy diciendo. Son experiencias de vida comunes a todos los uruguayos. Así que los invito a buscar este libro, La Última Valija, de Eduardo Scarpa, editorial Moadencroft, un libro que está presente en todas las librerías del país, y si no está, el librero se los consigue, porque está en la red de información de todos los libreros del país. Eduardo Scarpa también tiene un canal de YouTube donde cuenta sobre estos lugares que ha conocido,
y bueno, es una persona que está muy conectada con todo el departamento. Así que, nuevamente, La última valija de Eduardo Scarpa, un libro que no hay que perdérselo. Y como dice la contratapa, desde su corazón Scarpa nos muestra alegrías y tristezas, anécdotas jocosas y dolorosas, paisajes, caminos y personajes con un lenguaje llano y a la vez profundo. La última valija guarda el testimonio de una profesión en extinción y un tiempo que nunca más volverá. Nos encontramos el próximo sábado con otro libro y otro autor. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias como lo hicimos hoy, haciendo un homenaje a Juana de Ibarburú, contando historias imposibles como esta de los vikingos y otras historias más en la voz de Carmen Blagómez, o analizando la mitología a través del conocimiento astrológico de Melanie Fay, y también conversando después sobre el canon literario, y cerramos con, ustedes recién lo escucharon, al gran Tito Ramos. Para nosotros es una alegría estar con ustedes, acompañarlos en esta noche de sábado y decirles nos vamos, pero no se vayan del todo porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación para el fin de semana. Adiós.